En esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes esta palabra y que conozcamos a ese hombre famoso, Juan el Bautista. Ese hombre que nos va a enseñar hoy, en esta mañana, algo maravilloso a cada uno de nosotros. Lo conocemos, hemos aprendido de él mucho, sabemos lo que hizo, pero pocas veces analizamos a plenitud, verá, lo que Juan el Bautista era y lo que es. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando hablamos de Juan el Bautista, siempre hablamos de un hombre que decimos que fue el precursor de Jesucristo, que fue el que anunció que Cristo venía. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo conocemos de esa forma. Y siempre hablamos, y algunos estudiosos piensan y dicen, Juan el Bautista fue un hombre que venía con unas vestiduras diferentes, y hay diferentes opiniones acerca de Juan el Bautista. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué la Biblia nos dice acerca de su vida? Bendito sea el nombre de Dios. Dice la Biblia que Juan el Bautista era 6 meses mayor que el Señor Jesucristo. Era 6 meses mayor que el Señor Jesucristo. Sus padres se llamaban Zacarías y su madre se llamaba Elizabeth. Eso lo podemos encontrar aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Me gustaría que leyéramos la palabra del Señor, que lo tengamos ahí, gloria a Dios. El verso 1, gloria sea el nombre de Dios. Y en el capítulo 1 y el verso 5, dice la Biblia: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Estos eran los papás de Juan. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Para que el Señor nos hable a nosotros, para que el Señor nos pueda hablar y nos pueda bendecir, debemos de andar irreprensiblemente delante del Señor, en sus mandamientos y cumpliendo sus ordenanzas. Amén, iglesia. Por eso es que ahora en día tenemos muchas personas tratando de enseñar y tratando de hablar y con gran elocuencia, pero lastimosamente llevan una vida desordenada. No llevan una vida ordenada delante de Dios. Y pueden tener mucha elocuencia, pueden tener mucha palabrerío, pero lastimosamente no llevan una vida recta delante del Señor. Y para que Dios te hable, para que Dios te glorifique en tu vida, nosotros debemos de llevar una vida recta delante del Señor y guardando sus mandamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver que Zacarías y Elizabeth eran una pareja, porque dice la Biblia que no podían concebir hijos. Entonces era una pareja que vivía en rectitud delante de Dios. Y eso es lo más importante que hoy se necesita en las familias y en las parejas y en los hijos de Dios. Que vivamos en rectitud. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice el verso 7, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea que el nacimiento de Juan el Bautista también fue en unas circunstancias, podemos decir, sobrenaturales. El nacimiento de Juan el Bautista fue en circunstancias sobrenaturales, porque dice la Biblia que Elizabeth era ya de edad avanzada y por supuesto Zacarías también. Dice el verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Sabe, hermano, que nosotros debemos de orar. Nosotros debemos de estar orando al Señor. Mientras Zacarías estaba en el templo, en la presencia del Señor, el pueblo oraba. ¿Y sabe por qué ahora no se manifiesta la presencia del Señor? Porque muchos de nosotros no oramos. Y queremos que cuando queremos pasar aquí al frente, queremos que el Señor nos use. Y si no oramos, el Señor no nos va a usar. Y mientras no oremos, no vamos a transmitir nada al pueblo de Dios.
Entonces debemos de estar en plena comunión con Dios para que el Espíritu Santo pueda manifestarse en nuestra vida y así podamos transmitir esa vida, ese gozo, esa bendición a aquellos que nos están oyendo. Pero ahora en día poco las personas oran delante del Señor. Entonces, mientras Zacarías estaba en el templo ofreciendo el incienso, dice que el pueblo oraba afuera. Y dice la Biblia, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Esta pareja estaba orando al Señor. Esta pareja estaba orando al Señor, clamándole al Señor por un hijo. Específicamente oraban por un hijo. Probablemente muchos de los que estamos aquí no estemos orando por un hijo, pero estamos orando por algunas cosas que queremos que Dios haga en nuestra vida. ¿Verdad? Estamos orando para que el Señor se glorifique en nuestra vida. Estamos orando por un milagro. Pues ese milagro va a llegar, pero es necesario que vivamos en rectitud delante de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Ellos oraban. ¿Cuánto tiempo tenían de estar orando por un hijo? No lo sabemos. Pero si la Biblia dice que era de edad avanzada, era porque ya tenían un laxo tiempo de estar orando. Era un buen laxo tiempo. Muchas veces nosotros hoy nos cansamos y empezamos una semana, oramos bien. En una semana, hermano, nos levantamos a las 4 de la mañana y vamos con todo y ahí estamos. Pero a la siguiente semana muchas veces ya se nos va el cansancio, nos cansamos y ya no recibimos el milagro porque ya estamos cansados. Y la oración debe de ser constante hasta que recibamos el milagro, hasta que el ángel nos visite como lo visitó a Zacarías en el templo. ¿Y a dónde se le apareció el ángel? En el templo. En el templo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero muchas veces en nuestras oraciones son muy cortas. El clamor de nosotros es muy corto y por eso muchas veces llevamos una vida espiritualmente, no una vida, hermano, llena del gozo del Señor, porque no oramos. Y por eso se manifiestan tantos problemas a nuestra vida, porque no oramos. Pero si oráramos, la vida de nosotros cambiaría. Esos problemas y esas dificultades los viéramos como nada. Porque la Biblia no dice que es que no van a venir, sino que los vamos a ver como nada. Vamos a decir, esos problemas y esas dificultades las tiene el Señor. Yo no tengo nada. Porque en la oración le decimos al Señor, yo pongo mis cargas, yo pongo mis problemas, yo pongo mis dificultades en tus manos y tú te encargas de ellas. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Pues este hombre estaba orando a Dios por su hijo y el Señor se le apareció y le dijo, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. El nombre se lo puso el ángel y le puso Juan. El de Bautista es un sobrenombre porque Juan bautizaba y entonces por eso se le agregó esa palabra, Juan el Bautista. Pero el nombre que el Señor le dio por medio del ángel Gabriel se va a llamar Juan. Ese fue el nombre que le dio. Y vea lo que dice, y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mire qué precioso. Aún desde el vientre de su madre iba a ser lleno del Espíritu Santo. Cuando Dios te escoge con un propósito, cuando Dios te escoge con algo especial, desde que estás en el vientre de tu madre, es más, desde antes, el Señor te vio y te escogió. A veces ese propósito no se cumple porque muchas veces somos descuidados y lo descuidamos. O lo empezamos por un tiempo y después decimos, no, pues si no se me está cumpliendo todo lo que yo quiero, ¿para qué continúo? Y a veces, amados, hay que ser paciente en el Señor. Hay que ser paciente en el Señor. Iba a ser lleno del Espíritu Santo. El verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes y a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que Juan venía con una misión especial.
Y sabe que nosotros aquí estamos con una misión especial. Si Juan fue llamado con una misión especial, usted y yo estamos aquí con una misión especial. Una misión especial llevamos nosotros. Y la misión de Juan era de preparar a un pueblo, óigase bien, de preparar a un pueblo que hacía 400 años no había profeta. 400 años de silencio, que no había profeta, porque el último profeta que la Biblia nos enseña se encuentra en Malaquías, que fue Malaquías. Y después de Malaquías a Mateo hubieron 400 años que se le llama el periodo de silencio. No que hubo silencio, sino que no hubieron profetas, pero hubieron muchos acontecimientos. Pero cuando la Biblia dice eso es que no hubo profeta en Israel. Entonces, en esos 400 años de silencio, el pueblo de Israel se dirigió solo por la ley, por la ley de Moisés. Pero aparece este hombre, como ya lo hemos leído aquí. Aparece este hombre con un poder como el de Elías. Y Elías también apareció en un momento difícil, en un momento de oscuridad, y así apareció Juan el Bautista. Y así está la iglesia hoy en día, en estos últimos días que la iglesia está viviendo. Parece que vivimos días de oscuridad, parece que vivimos días de tiniebla, parece que la iglesia no existe. Pero yo le digo, la iglesia del Señor debe de estar viva, debe de estar lista, debe de alumbrar en todo momento, porque Cristo viene pronto a levantarla. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre venía con el espíritu de Elías, con poder. Bendito sea el nombre de Dios. Y dijo Zacarías al ángel, el verso 18: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Dudó. Zacarías dudó. El ángel lo había visitado, estaba orando por un hijo. El ángel llega y le dice: tu mujer va a concebir un hijo, porque tu oración ha sido escuchada. Y cuando Zacarías dice que le hice la pregunta, o sea, él le hace la pregunta al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, que dudó de aquella palabra que el ángel le estaba dando. Y dice: ¿en qué voy a conocer? Si yo ya soy viejo, mi esposa es vieja. No fue que lo mismo dijo Abraham, ¿verdad? Lo mismo dijo. Y aquí lo mismo está diciendo Zacarías. O sea, dudó de la palabra del Señor. Ahora véalo, le vamos siguiendo ahí. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, el que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Quedó mudo por no haber creído a la palabra del ángel. Ahora bien, no fueron 9 meses. Le garantizo que no fueron los 9 meses del embarazo. Eso pues pasó más tiempo. Porque no fue que él después de esta palabra fue y ya Elizabeth quedó embarazada. Es probable que haya pasado un lapso de tiempo y después le sumamos los 9 meses que esta mujer estuvo embarazada. Mudo, no pudo hablar. Esa fue la señal que el Señor le estaba dando a través del ángel. No podrás hablar hasta que se cumpla el nacimiento de Juan. Hasta entonces iba a hablar. Y continuamos. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demoraba en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. O sea, pasó un lapso de tiempo que él no pudo hablar y le hablaba por señas al pueblo. Y el pueblo entendió, el pueblo es entendido, sabe cuando nosotros buscamos de Dios y cuando no buscamos de Dios. Hay mucha gente que tiene a la iglesia por ignorante. La iglesia nunca es ignorante. Antes de yo estar parado aquí, yo estuve en una silla ahí y no fui ningún ignorante. Pero muchas personas piensan que la iglesia no entiende lo que hacemos y cómo actuamos y cómo nos vemos. Y por eso muchas veces cuando estamos aquí al frente debemos de ser responsables con lo que hacemos. El pueblo dice que afuera entendía lo que le estaba pasando a Zacarías adentro del templo. El pueblo lo entendía bien y se dio cuenta porque el pueblo es sabio también. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que este hombre
se quedó mudo por un lapso de tiempo hasta que se cumpliera su ministerio. Y dice la Biblia, el verso 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ser estéril en aquel tiempo era una afrenta. Amén. En aquellos tiempos era una afrenta tremenda. Y vea por qué le dije al principio que Juan era mayor 6 meses que el Señor Jesucristo. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Eso ha ido, ya lo sabe usted. Que fue a darle el aviso también a María de que María iba a concebir. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y cómo se llamaba ese niño que iba a nacer? Se llamaba el Nazareno. Bendito sea Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora nos damos cuenta a través de cómo vino el nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Juan nació, hermanos, fue un hombre que no vivió en podemos decir, un hombre que se mantuvo en una familia santa, una familia piadosa, un hombre que se supo mantener, bendito sea el nombre de Dios, y apareció en un momento oscuro a los judíos. Y qué tremendo es que un predicador empiece a predicar a unas personas que digan que no tienen de qué arrepentirse. Eso es tremendo. Porque Juan el Bautista aparece justamente en un momento de la historia donde no había aparecido por 400 años un profeta, y él aparece con un mensaje extraordinario, con un mensaje severo, con un mensaje condenable. Directamente así lo presenta. Y aquella gente, a escuchar a Juan el Bautista, después de 400 años de no escuchar un profeta, y aparece este hombre. Pero este hombre no aparece así nomás sencillamente, aparece lleno del Espíritu Santo. Aunque no vemos en función al Espíritu Santo en ese momento, pero la Biblia aquí dice que fue lleno desde el vientre de su madre con el Espíritu Santo. Y aparece un hombre, óigase bien, imaginémonos una campaña, como lo puso un predicador en cierta ocasión, lo puso él de esta forma, en una campaña que se haya invitado a un montón de personas. Y la primera palabra que salga de los labios del evangelista o del predicador que esté ahí diciendo víboras a las personas, diciéndole generación de víboras, ¿cómo se sentirían las personas? Es probable que nos saliéramos para afuera. Es probable que diríamos, oye, pero ¿por qué este hombre nos está tratando tan mal? ¿Y por qué este hombre está hablando así de esa manera? Nos correríamos. Pues en ese momento, en esa predicación de Juan el Bautista, cuando aparece, él aparece con un mensaje severo. Y por eso muchos de los judíos, aquellas personas que conocían la ley, ninguno de ellos se acercó al Señor, porque ellos decían que eran hijos de Abraham, y por ser hijos de Abraham eran salvos, no necesitaban de un arrepentimiento. Porque Juan predicaba un arrepentimiento, llevaba el mensaje de arrepentimiento, y aquellos decían, ¿de qué tenemos que arrepentirnos si somos hijos de Abraham? En otras palabras, religiosos. ¿De qué nos vamos a arrepentir si nosotros somos descendientes de Abraham? Somos descendientes del linaje santo. Entonces, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Y no es cierto que hoy en día las personas hacen lo mismo y dicen, ¿de qué nos vamos a arrepentir si yo no hago nada malo? Si yo no peco, yo no bebo, yo no fumo, yo no uso droga, yo tengo mi esposa, yo no tengo de qué arrepentirme. Las personas hablan así ahora mismo. Y Juan llevaba ese mensaje severamente, le dice, generación de víboras, le dice a aquel grupo de personas. Y ellos se quedaron pensando y diciendo, ¿y por qué Juan nos dice de esta forma? Si nosotros somos descendientes de Abraham. Pero este hombre se mantuvo firme. Y eso es lo que necesitamos hoy. Hombres que se mantengan firmes con el llamado que Dios ha hecho en su vida. Mujeres y hombres que se mantengan firmes. Que si el Señor les ha dado una palabra para que la hablen, para que la digan, que no se queden con ella, sino que la expliquen. Porque la humanidad necesita salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Hay 3 cosas que yo quiero mencionarle ahora que Juan hizo, y es la humildad de Juan en el ministerio. Hay 3 cosas que yo quiero mencionarle: la humildad,
Es más, le voy a mencionar 4, son varias, pero le voy a mencionar 4. La humildad, el valor que tuvo de predicar, la rectitud moral que tenía y su compromiso. Y eso carecemos hoy en día. El ministerio eclesiástico, como se mencionó ayer, carece de hombres capacitados. Hay muchos. Capacitados hay muchísimos. Estudiados hay muchísimos. Pero hombres y mujeres que lleven la verdad en la palabra de Dios, hay pocos. No vamos a decir que no hay, porque sí hay. Sí hay hombres y mujeres todavía que se mantienen firmes en la palabra del Señor. Mujeres y hombres que todavía no han cambiado en ningún momento y ni venderán la palabra del Señor. Que se mantienen firmes. Aunque se diga lo que se diga, pero que se mantengan firmes. Pero hoy en día carecemos. Una de las mayores virtudes que tuvo Juan el Bautista fue su humildad. La humildad es importante en el ministerio. Si no somos humildes en el ministerio, no vamos a crecer. Y muchas personas el ministerio no les crece porque no tienen humildad. Creen que porque saben algo ya pueden pasar sobre muchos. Y se mantienen en un nivel tan alto, y no hay cosa más tremenda que el ministerio de una persona, en vez de mantenerlo humilde, lo mantenga altivo. Y la Biblia dice, óigase bien, que el Señor mira de lejos al altivo. O sea, pero en la misericordia del Señor siempre lo mira, pero lo mira de lejos. Al altivo lo está viendo de lejos, pero a los humildes, él que dice, los ensalza, los levanta. Pero al altivo lo está viendo de lejos. Allá, yo no creo que usted quiera que el Señor nos esté viendo de lejos. Yo no quiero que me vea de lejos. No, yo quiero que me vea de cerca. Amén. No decíamos que el Señor nos vea de lejos. Y a veces en los ministerios, hermanos, en las posiciones que tenemos, muchas veces no crecemos ni recibimos el apoyo que necesitamos porque no nos mantenemos humildes. Y es necesario la humildad. Este hombre no se vistió con unas ropas cuando apareció, no se vistió con un ropaje como el que andamos hoy nosotros. No se vistió con un ropaje lujoso. Este hombre apareció vestido, dice la Biblia, de pelos de camello. Esas eran las vestiduras. Era un hombre que se había mantenido en el desierto. Era un hombre que había aprendido en el desierto. El Señor ahí lo había enseñado. Y se mantuvo humilde y apareció ante aquellos grandes hombres que andaban unos turbantes en la cabeza y andaban unos vestidos largos y andaban bien preparados. Y ahora ven a un hombre que les está diciendo arrepentido con una vestimenta rara. Dice, pero ¿qué pasa esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿De dónde apareció este hombre? A veces, hermanos, si la persona hoy se le exige el saco a todo mundo, que si no predica con saco, que Dios mío, tantas cosas que enseñan hoy, pero no enseñan que los llenemos del Espíritu Santo. Nos enseñan que nos pongamos el saco, que usemos la corbata y que nos presentemos bien. Estamos de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Que cuando vengamos a la iglesia debemos de venir bien presentados porque venimos al templo. Pero es más importante que lo llenemos de la presencia de Dios. Lo importante es que Cristo habite en nuestros corazones. Bendito sea el nombre de Dios. Juan aparece con unas vestiduras sencillas, humildes. Y él no viene presentándose él. Otra cosa, no se presenta él. Dijo él, yo soy una voz que clama en el desierto. No dijo, yo soy Juan, el que vengo bautizándolo. Yo soy Juan, el que voy a preparar el camino. Yo soy una voz que clama en el desierto. Y dice, enderezar el camino del Señor. Y él dijo, porque tras de mí viene uno, oígase bien esto, tras de mí viene uno que es más poderoso que yo. O sea que él está diciendo, hay alguien atrás de mí que es más poderoso que yo. Eso me llama a mí que eso es humildad. Eso me dice a mí que este hombre no se quería crecer. Hay uno tras de mí que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar ni tan siquiera la correa de sus zapatos. Se bajó. Aleluya. ¿Usted está entendiendo?
Juan se bajó y dijo: yo no soy digno de tan siquiera de desatarle los zapatos. Se sentía tan bajo que él dijo: ¿cómo yo voy a tan siquiera? Lo más bajo era quitarle la cinta de los zapatos. Y muchas veces en la iglesia del Señor hoy en día no queremos hacer nada porque pensamos que recoger una basura es humillarse. Pensamos que barrer el templo es humillarse. Pensamos que lavar los baños es humillarse. Así estamos hoy en día en la iglesia. Los vestimos bien, pero no somos dignos de tan siquiera recoger algo que esté en el piso. Porque pensamos que eso es bajarse. Mira hasta dónde hemos caído. Y eso no es humillarse si es en el templo del Señor. Eso es ser entendido y reconocer lo que somos, porque el grande es Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero muchas personas no lo hacen. Pero el ministerio sí lo queremos. El ministerio sí. Que me apoyen y que hagan eso sí. Pero recoger una basura, eso no lo hacemos. Y hay de aquellos que dejen la basura también, las botellitas de agua debajo de los asientos. Oye, yo me estoy saliendo ya en otro tema. Pero hay de aquellos también que dejan la botellita de agua ahí, la basura deja ahí, lo que se limpia todo. No, hermano, écheselo a la bolsa. Mire, cuando se limpia acá la nariz o los ojos, todo, mire, agárrese y écheselo aquí a la bolsa, mire. O a la bolsa del pantalón, a la del saco, donde sea, y échelo a la basura. Pero no lo deje ahí. Porque tampoco no queremos que solo para que otro haragán no recoja lo que deje, nosotros lo vamos a andar recogiendo. No de esa forma. Yo no estoy hablando de esa forma. Pero estoy hablando en la humildad, que es lo que tenemos que hacer. Pero a veces no lo hacemos. Y por eso no crecemos en el ministerio. Juan fue un hombre humilde, se mantuvo firme. Y se mantuvo con una humildad. Y eso es lo que el Señor le agrada a los humildes. Dice la Biblia que Dios no rechaza un corazón humilde, sencillo. Bendito sea el nombre de Dios. Y vinieron los discípulos y le dijeron a Juan: Juan, el Señor está creciendo. El ministerio del Señor está creciendo. ¿Y sabe qué dijo Juan? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Entonces, ¿quién es el que necesita crecer en nosotros? Cristo. Nosotros necesitamos menguar y que Cristo crezca en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. No nosotros, no el yo, no el ego de nosotros, sino que Cristo habite en nosotros. Que sea Cristo hablando a través de nuestros labios. Que sea Cristo administrando a través de nosotros como un instrumento frágil que somos. Porque somos frágiles. A la presencia de Dios, decía el hermano en cierta ocasión, me dijo: somos como una cabecita de alfiler. Así somos de miniatura, como una cabecita de alfiler. Así somos, pero a veces nos esponjamos tanto que queremos mucho y no lo logramos por eso. Pero Juan dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Acuerda que nosotros necesitamos menguar para que Cristo crezca en nosotros. Entonces Juan se mantuvo humilde, se mantuvo sencillo, se mantuvo con valor, se mantuvo un hombre firme en lo que creía, pero con sencillez y con humildad. Para avanzar, fue un hombre con un valor tremendo de predicar la palabra. Y eso es lo que carecemos hoy. Tenemos miedo, hermanos. Tenemos miedo de predicar la palabra como es. ¿Sabe por qué hay temor hoy en día de predicar la palabra? Porque tenemos hombres preparados intelectualmente, preparados verbalmente, con una oratoria tremenda, con una elocuencia tremenda, que han distorsionado la recta palabra del Señor. Porque tienen la capacidad, porque tienen la facultad de hacerlo y lo saben hacer, y muchos son seguidores de ellos. Y poco a poco el enemigo ha venido entrando en las congregaciones y en los concilios, el liberalismo, y ¿sabe qué? No estamos haciendo nada porque el enemigo está tomando ventaja de las congregaciones. Pero gloria sea el nombre del Señor, que en esta iglesia, por lo menos aquí en nosotros, que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos en la roca que es Cristo, y aunque cambie el que está a la par suya, pero usted no cambie para nada, manténgase como ha creído.
Bendito sea el nombre del Señor. No importa que lo llamen ignorante, no importa que lo llamen legalista, no importa que lo llamen como lo quieran llamar, pero tratemos de agradar a Cristo y no agrademos a los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. No cambiemos, iglesia. No cambie su manera de vestir, no cambie su manera de andar, no cambie la manera de comportarse. Aunque le digan lo que le digan, usted no cambie. Manténgase firme en la enseñanza de la palabra del Señor. Porque hay personas que están cambiando, se están metiendo en otras enseñanzas. Y ahora ya no se predica la santidad en las iglesias. Como yo le decía a los hermanos, ahora en día los mensajes, todos son mensajes emocionistas. Todos son mensajes de hablarle a la gente que eres lo mejor, que te va a ir aquí, que te va a ir allá. Pero nunca confrontan a la persona con la palabra de Dios. Y aquí en el último dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Y sabe cuándo es que tropezamos nosotros? Cuando empezamos a leer la palabra y nos dice, así como andas, tú no vas al cielo. Ese es el tropezar en la palabra del Señor. Y muchos ahí donde caemos. Y cuando hay, no, si es así, no. Y por eso hoy buscamos iglesias y buscamos lugares donde se nos permita hacer lo que nosotros queremos. No, hermano, ¿para qué usted va a hacer eso si usted necesita agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores? No tratemos de agradar a nadie, agrademos al Cristo de la gloria, al que murió y resucitó por nosotros y que un día viene a levantarlos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces fue un hombre con un mensaje severo, predicaba un mensaje directamente, podríamos decirle, en estos días se le llama exagerado, extremista. Pero mucha gente lo escuchó y mucha gente se convirtió. Y mucha gente llegaba y le preguntaban, algunos llegaban y le decían, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llegaron los soldados, llegaron los que cobraban impuestos y le preguntaban, ¿qué tenemos que hacer? Y él les enseñaba. Amada iglesia, amados predicadores que estamos aquí y aquellos futuros predicadores y aquellas futuras predicadores que van a predicar la palabra del Señor, asegúrese de aprender de la palabra correctamente. Y si va a escuchar de predicadores, escuche esos predicadores que todavía se mantienen en la sana doctrina. Porque es cierto que en internet escuchamos lindísimos mensajes, pero muchas veces las personas traen mensajes aquí que son aprendidos de otro y a veces son liberales. Y yo sé cuando una persona trae un mensaje y lo está trayendo de un liberal, y sé cuando está trayendo mensajes de aquellas personas que todavía se mantienen en el hilo. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que traer mensajes verdaderamente llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y este hombre tenía un valor tremendo. No tuvo temor a los fariseos, ni a los saduceos, ni a ninguno de los que estaba ahí. Él predicaba la palabra del Señor y le decía, arrepentidos y convertidos, y hagan frutos dignos de arrepentimiento. 3 palabras ahí poderosísimas. Arrepiéntanse, conviértanse, y después vienen los frutos. ¿Por qué le dijo eso? Porque venían muchos de los fariseos y de los saduceos a quererse ser bautizados por él, y él les veía, él pudo ver de que no estaban convertidos, de que no se habían arrepentido, simplemente querían bautizarse por lo que él estaba haciendo. Y él pudo determinar de que no se habían arrepentido. Hay muchas personas que se bautizan y nunca se han arrepentido. Y simplemente se fueron a echar un bañito. Eso fue todo lo que hicieron. Simplemente fue y les dieron un bañito extra de los muchos que se dan. Para bautizarse es necesario que haya arrepentimiento profundo de adentro del corazón y que haya frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no te arrepientes de corazón, de gusto fue el bautismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Juan pudo observar eso, de que muchas personas llegaban al bautismo simplemente por bañarse, simplemente por pasar el momento, el rato ahí. Es necesario que haya arrepentimiento, convertimiento y frutos. Que eso sería otro mensaje si nos indagamos ahí. Entonces este hombre pudo predicar la palabra del Señor sin miedo, sin temor, y eso es lo que necesitamos hoy. Que no nos dé miedo. A mí me reclamaron ya porque prediqué muy fuerte en un púlpito. Y yo dije, lo siento. Indirectamente me lo dijeron y yo indirectamente también se las dejé caer después. Porque no puedo quedarme callado.
Y si alguna de esas no me quiere, yo, fácil, para mí no hay problema. Hay muchos lugares más donde se puede predicar la palabra del Señor. Amén. Hay muchos lugares. Por predicar la palabra del Señor, o porque me digan que soy muy fuerte, o que porque solo palo traigo, porque así me dijeron, que solo palo. Y dije yo, no importa. Y me dijeron que cómo estaba la iglesia, no sé cómo estará, pero yo les predico allá a ellos si quieren escuchar o no. Pero la palabra del Señor es la palabra del Señor. Pero así me lo dijeron a mí. Así es de que no creo que me invite, solo usted me va a soportar aquí. Aleluya. Pero este hombre predicó la palabra de Dios con rectitud y no titubeó, no le temblaron los pantalones para decirle la verdad a las personas. Bendito sea el nombre de Dios. Su rectitud moral, porque a veces tenemos miedo y hacemos cosas que sabemos cosas, pero no las decimos. Usted sabe, sabemos cosas, pero no las decimos. Pero cuando un hombre es recto moralmente, no puede soportarlas aquí en el corazón. Y saben la santidad, como decía el viernes el joven que predicaba, que saben al pararse aquí al frente, la santidad, que este lugar es santo. Bueno, todo el templo es santo, pero este lugar es santo. Y determinamos que cuando nos paramos aquí tenemos que predicar con rectitud y tenemos que haber vivido en santidad. En el tiempo de la ley, si entraba en pecado, ahí se quedaba colgado, ahí quedaba muerto, ahí quedaba tirado. Hoy nos pasamos, porque a veces cometemos tantas cosas y siempre nos paramos aquí, no tenemos misericordia, por lo menos de antes de subir o antes de hacer, orar abajo y de pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, tienen misericordia, porque Dios es misericordioso. Gloria a Dios. Pero este hombre, su rectitud moral, él declaraba el pecado a quien fuera. Y eso es importante en los hombres de Dios hoy en día. Los hombres de Dios tenemos que declarar el pecado, sea quien sea, no importa si sea pequeño, sea grande, o sea intelectual o no sea intelectual, no importa quién sea. Si sea el que sea más grande, el que ofrenda más, el que da más los diezmos, el que administra más, no importa. Si está en pecado, está en pecado. No lo vamos a condenar, porque la Biblia no viene para condenar, pero sí hay que hacerle saber. Pero hay muchas personas, amados hermanos, que ocultan el pecado y nunca son prosperados porque lo mantienen oculto. Pero cuando esta persona lo declara, esa persona puede prosperar espiritualmente. Bendito sea el nombre de Dios. Y este hombre declaró el pecado abiertamente y se lo dijo al rey. Había pecado el rey, estaba cometiendo pecado, estaba viviendo. ¿Con quién vivía este hombre? Con la cuñada, ¿cierto? Con la cuñada, estaba teniendo relaciones sexuales con la cuñada. Ese era un pecado. Y Juan se dio cuenta de eso y dijo: Juan, esto no se puede quedar callado, esto no se puede quedar así. Y fue y le declaró en su propia cara a Herodes y le dijo: no es lícito tener la esposa de tu hermano. Amén, hermano. Mucho silencio ahora en día. ¿Será que está pasando eso ahora aquí? Bueno, no necesariamente eso, puede estar pasando algo otras cosas. No necesariamente eso, pueden estar pasando algo otras cosas. Pero Juan le declaró directamente y le dijo: no te es lícito. ¿Y eso qué le costó a Juan? La cárcel. Y estamos dispuestamente nosotros, porque una cosa es hablar cuando estamos todos aquí, y otra cosa es cuando ya hay amenazas. Ahí ya cambia toda la cosa. Podemos, como dijo un hermano por ahí, podemos ser gritoncitos del púlpito y todo, pero una cosa es cuando ya estamos, como dijo el hermano ayer. ¿Qué dijo que tenía? No fue una pistola, sino que dijo que le habían, bueno, eran muchísimos personas que se bajaron de un carro militar y los pusieron todos con las metralletas en la cabeza. Ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Ahí cambia el panorama totalmente, y como él mismo lo plantaba bien lindo, ¿no? Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿estamos dispuestos, hermanos? Si se llegara, ¿estamos dispuestos a hacer eso? Por declarar el pecado, ir a la cárcel. Y Juan le declaró el pecado a Herodes, y Herodes, como no podía matarlo por temor al pueblo, porque el pueblo apoyaba a Juan y creía en Juan, entonces dijo: lo voy a echar a la cárcel. Y lo metieron a la cárcel. Cuando Juan estaba en la cárcel, ya en la cárcel, era otra cosa. Me pregunto si Juan había visto al Señor. Me pregunto si Juan había visto todos los milagros del Señor. La Biblia dice que él lo presentó, él lo bautizó y a él se le reveló, él lo señaló
que era el Cordero de Dios que quita el pecado. Ahora Juan está en la cárcel por declarar el pecado. Un hombre que se mantuvo recto, un hombre que se mantuvo firme, un hombre que no titubeó a declarar la palabra del Señor. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Hombres así, hombres que se mantengan, que van a ser respaldados por Dios. Vamos a ser respaldados por Dios y por el Espíritu Santo si nos mantenemos firmes. El evangelista Antonio, él se quedó en casa y anoche nos acostamos bien noche platicando y me dice, él fue a una iglesia que yo lo visité un día que vino aquí, fuimos a esa iglesia porque él venía a predicar. No sé, Manuel conoce al hermano Denis, pastor Denis, un alto que creo que estaba en el concilio antes, pero ellos son tremendos. Y lo visitó y me dice, yo lo visité una vez a él y él dijo, yo, del púlpito, dijo él, yo no le doy el micrófono a nadie ni a ningún evangelista. Y ese día el pobre hermano Antonio no predicó porque a él se le había olvidado. No lo respalda el Señor. Pero si vivimos en santidad y en paz para Dios, Él nos va a bendecir. Porque la Biblia dice, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Dos palabritas muy lindas, sin paz y sin santidad. Así de que hay que preocuparse. Juan en la cárcel, para concluir. Vamos a leer ahí lo que leímos el tema. Y yo concluyo con esto, hermanos. Juan fue a la cárcel y estando en la cárcel empieza a oír el ministerio de Jesucristo. Empieza a oír que Jesús hacía milagros. Empieza a oír que el Señor resucitaba a los muertos. Y todo esto se lo llevaban los mismos discípulos de él a la cárcel. Pero, dice aquí, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas que hacía Jesús. Entonces, cuando Juan empieza a oír en la cárcel todo lo que Jesús hacía, ¿qué le entraría? ¿Le entraría duda? ¿Qué le entraría a Juan? ¿Le entraría algún pensamiento raro? Pero lo que dice aquí él, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? 2 palabras. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Y no fue Juan el que lo presentó? ¿No fue Juan el que lo bautizó? Y Juan ahora le está diciendo le manda a preguntar por medio de sus discípulos, ¿eres tú o esperamos a otro? Porque Juan traía un mensaje severo, un mensaje fuerte, pero Jesús trae un mensaje distinto. No distinto a que de liberal, no estoy hablando de liberal, sino que Jesús viene sanando a los que no oían, los hacía oír, a los ciegos les daba la vista, a los que no hablaban podían hablar, los paralíticos se sentaban, se levantaban, los enfermos eran sanados y los muertos eran resucitados. Y ahora Juan está escuchando esta palabra y Juan venía con un mensaje: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y si no se arrepienten, el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Y ahora viene Jesús predicando un mensaje distinto de sanidades. Entonces Juan le entró ese pensamiento: espérate, yo estoy esperando un libertador, un hombre que venga y que diga, continúe con este mensaje. Pero no era que Jesús traía otro diferente mensaje, sino que Juan estaba preparando el camino. No leímos al principio, Juan estaba preparando el camino, la mente de aquellas personas, de que venía uno que era más poderoso y que ese era el rey de los judíos. Y por eso Juan envía a estos mensajeros a preguntarle a Jesús. Y le contesta a Jesús y dice: ve y dile a Juan todas estas cosas que leímos ahí. Y Juan esperaba la visita del Señor. Juan le esperaba. Estuvo en la cárcel y Jesús nunca llegó a visitarlo. Y él estaba en la cárcel y esperaba. Y yo me imagino cada vez que Juan veía que alguien pasaba por ahí, es probable que Juan dijera: ahí viene Jesús para verme, para conversar con él y para hacerle la pregunta. Quizás antes de que Juan enviara a 2 discípulos de él deseaba que Jesús llegara personalmente a visitarlo y hacerle la pregunta él mismo.
pero Jesús nunca llegó. Fíjense qué tremendo. Y a mí, cuando yo leo esta parte, a mí me llama mucho la atención cuánto Juan deseaba ver al Señor Jesús, que él lo visitara en la cárcel, y nunca lo visitó el Señor. Tendrá que el Señor tendría sus razones, sus motivos para no hacerlo. Gloria sea el nombre de Dios. Pero esa era la mentalidad de Juan. Y Juan murió esperando la visita del Señor. Y sabe que me llama la atención en estas cosas, que en vez de que llegara el Señor a visitarlo y esperaba esa visita, en cierta ocasión se presentó una persona. Y yo me imagino en la mentalidad de Juan, cuando le llegaron a hablar y decir: Juan, ven para acá. En la mente de Juan ha de haber dicho: el Señor viene a visitarme. Pero no era el Señor que lo llegaba a visitar. Herodes había enviado a uno de sus hombres, de sus soldados, expertos en matanza, y le dijo a Juan: ven para acá. Y dice la Biblia que le puso la cabeza en un lugar, agarró una hacha y se la quitó. Y la pusieron en un plato y la llevaron a una fiesta donde se estaba celebrando el cumpleaños de Herodes. Y ahí murió Juan, el hombre valiente, el hombre que fue recto delante de Dios. Así murió, esperando esa visita del Señor. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? El Señor no habló de Juan antes, pero cuando ya Juan había muerto, el Señor empezó a hablar de quién era Juan. Y hay veces nosotros, hermanos, esperamos los aplausos antes. Y mucha gente espera aplausos y que le hagan homenaje, que le hagan pleitesía, que le hagan tantas cosas, y a veces sin haber sufrido por causa de Cristo. A veces sin haber metido en lleno en la palabra del Señor. ¿Y cómo queremos eso? ¿Cómo queremos que el Señor hable de nosotros? Porque una cosa es que hablen los hermanos. Una cosa es que yo pueda hablar del joven o de los hermanos o de la hermana, y yo diga: esa hermana es aquí, esa hermana es fiel, ese hermano es fiel, ese hombre es temeroso. Pero yo solo lo estoy viendo. Yo no estoy las 24 horas del día enfrente de ellos. Pero hay un Dios en los cielos que está las 24 horas observándolos. Desde que nos levantamos en la mañana hasta que los volvemos a acostar. Desde lo que hacemos debajo de nuestra sábana hasta lo que hacemos en lo más oculto. Hay un Dios que nos está viendo. Y Él conoce todo lo que nosotros hacemos. Para Él no le somos ocultos. Él conoce nuestro andar y nuestro levantar, dijo David. Él nos conoce perfectamente. Y Él va a hablar de nosotros conforme nosotros actuemos. Y Jesucristo empezó a hablar de Juan hasta que Juan ya había muerto. Empezó a hablar y empezó a decir que viene, encontramos aquí en el capítulo 7 donde hemos leído. Para terminar, hermanos, veamos. Y respondiendo Jesús dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. En el 7, estamos en el capítulo 7. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí que los que tienen vestiduras preciosas y viven en los deleites y en los palacios de los reyes están. Los hombres que están vestidos de vestiduras espléndidas. Más que saliste a ver a un profeta, sí os digo, y más que profeta. Vean lo que el Señor, estas son palabras del Señor. He aquí más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de la faz, el cual prepara el camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Dice el Señor, he aquí, lo pone arriba de todos los profetas del Antiguo Testamento. Le dice él: he aquí que de los nacidos de mujer no hay ni habrá otro como Juan
el Bautista fue un hombre que se mantuvo firme. Y me falta mucho porque yo traía mucho aquí, pero el tiempo ha avanzado. Pero ¿sabe cuál es el objetivo de este mensaje? Que nos mantengamos firmes. Que nos mantengamos firmes para que el Señor hable de nosotros. Para que el Señor diga realmente quiénes somos nosotros. Porque la gente va a hablar lo que somos. Hay veces que la gente no habla mentira. Es cierto que la gente habla mentira, sí lo sabemos. Pero también la gente habla lo que ve, hermano. Sí, yo le voy a ser honesto. La gente habla lo que ve. Si nos ven desorden, pues eso va a ser la gente lo que va a hablar, que eres un desordenado. Si la gente nos ve en pecado, pues eso va a hablar la gente, que estamos en pecado. Si la gente nos ve todo descuidado y dice, ¿y ese descuidado y para qué está ahí participando? Y hay mucha gente que ya tiene la mente cauterizada, porque el enemigo cauteriza las mentes, sabiendo que están mal, sabiendo que están en pecado, sabiendo que están haciendo cosas indebidas delante de Dios, y todavía se atreven a predicar o a subir al altar o a hacer cosas para la obra del Señor. Y mire, hermano, debemos de ser honestos delante de Dios. Debemos de ser honestos delante de Dios, porque Él los conoce. Si Jesús no hubiera conocido a Juan el Bautista, si Juan el Bautista no se hubiera mantenido firme, no se hubiera mantenido fiel, no se hubiera mantenido íntegro delante de Dios, ¿usted cree que el Señor hubiera hablado esas palabras? ¿Usted cree que le hubiera comparado más que Moisés? ¿Usted cree que le hubiera comparado más que Isaías? ¿Usted cree que le hubiera comparado más que Jeremías, más que Oseas y más que todos los profetas? No lo hubiera comparado, pero fue un hombre que se mantuvo firme, se mantuvo fiel, se mantuvo en la línea recta y correcta delante de Dios. Y eso es lo que necesitamos hoy, iglesia. Son los últimos días que estamos viviendo aquí en la tierra. Y mientras hay vida, hay oportunidad todavía de decirle al Señor, perdóname, Señor, porque no he sido recto, porque no he sido fiel, porque no he llevado la palabra como debía de haberla llevado. Pero tú todavía no has venido y tengo la oportunidad de hacerlo. Aleluya, hay la oportunidad de hacerlo, hay la oportunidad de predicar la palabra como se debe de predicar, porque hay personas necesitadas en el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Hay personas que necesitan que les llevemos palabra de aliento, palabra de esperanza, palabra de bendición a sus vidas. Hay personas que lo necesitan, y nosotros, ¿cómo estamos delante del Señor? Hay personas que necesitan de nosotros. Sabemos, conocemos las Escrituras y sabemos hacerlo bien, pero ¿por qué no lo hacemos? Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo, hermanos y hermanas, que busquemos al Señor y los que los pongamos a cuentas con el Señor. El Señor está pronto a venir. Necesitamos llenarnos de la presencia del Señor. Para aquello le voy a traer un mensaje emocionista y decirle, van a suceder tantas cosas y la venida del Señor ya está cerca. Lo que tenemos que hacer es vivir en santidad y apartados para Dios. Y buscar la presencia del Señor, llenarlos del Señor, que el Señor respalde nuestras palabras, que el Señor respalde su ministerio, que respalde a nosotros en cada lugar, en cada rincón que nosotros andemos, que sea el Señor bendiciéndolos a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase sobre sus pies.